Hola, buenas tardes. Soy de nuevo, estoy en esta oportunidad con Napoleón Maldonado, quien me está acompañando y nos va a estar compartiendo en la tarde de hoy un tema relacionado con el uso, manejo y aplicación de Kemlo. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, ya todos, yo me imagino que ya conocen a Napoleón. Eh, y tiene un club de fans, les decía yo antes de iniciar el webinar, porque estoy sorprendida con la cantidad de personas. Yo creo que ya rompimos récord, yo creo que ya casi 400 personas deben estar conectándose y estoy muy alegre de que sea así y de la recepción que hemos tenido. Y hoy es nuestro seminario número 10. Este es un webinar patrocinado por Parker Lord. Y antes de presentarles un poquito a Napoleón, vamos a ver, como siempre, nuestra sección de No Todo es Caucho. Y esta vez quedé súper sorprendida, muy gratamente, porque se animó otra persona a la que siempre estamos acostumbrados a ver y se animó a compartirnos en esta oportunidad, es María Paz, y así que veamos qué nos tiene. A ver, tarda un poquito, pero aquí vamos. Me encantaron tus fotos. Eh, de nuevo, muchas gracias y esperamos pues nos envíes otras fotos que tengas y quieras compartirnos. También les quiero recordar que tenemos el libro de Robert Schuster, que no puede faltar en tu biblioteca. Y pues nada, para obtenerlo, comprarlo, escríbanos a gerencia@sltcaucho.org y con gusto le atendemos. Ahora sí, les voy a presentar a Napoleón y mientras te voy presentando, estoy haciendo presentador para que nos puedas compartir tu pantalla. Napoleón es químico, tiene maestría en administración, tiene experiencia en la industria de polímeros, especialista en ULE, y se especializa en diseño y optimización de procesos para reducción de costos, desperdicios, análisis de modo de falla en piezas y o productos, usando técnicas como Six Sigma, TPS, técnicas de solución de problemas, mejora continua, entre otros. Entonces, recuerden que pueden hacernos sus preguntas. Al final, con gusto, estaremos compartiendo algunas con ustedes. Y las otras, pues, las respondemos, digo yo, la responde Napoleón vía correo.
Napoleón, pues cuando quieras, inicia, ya veo tu pantalla en modo presentación, así que estás en tu casa cuando quieras. Ok, muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema que es el uso, manejo y aplicación de los adhesivos Camlook. La agenda que preparé para ustedes pues contempla los puntos básicos de lo que es la aplicación de los adhesivos o de cualquier tipo de recubrimiento. El primero es la preparación de superficie. También vamos a revisar el por qué se tienen que preparar los adhesivos antes de su aplicación, cómo se pueden llevar la aplicación de cada uno de ellos, cómo tenemos que proceder para el manejo y empaque de estas piezas, los cuidados que se deben de tener, y cuáles son los problemas más frecuentes y cómo los podemos estar resolviendo. ¿Sí? Al final, el último slide, me permití poner algunos videos que ya hemos hecho nosotros de cada una de estas etapas para que les sirvan de referencia y de capacitación para muchos de sus usuarios o de el personal que trabaja con ustedes y que muchas veces no tiene acceso a un correo electrónico o poderlo ver. Bueno, hay muchas empresas que lo que están haciendo en una pantalla se conectan a internet y en las áreas de comedor o áreas comunes se conectan a YouTube y transmiten cada uno de los videos y sirve de capacitación y ayudan a refrescar el conocimiento de todo el personal. ¿Sí? Ahora bien, este es el proceso general que tenemos, nuestro mapa de proceso. ¿Sí? Y me voy a permitir hacer una gran analogía cuando pintamos por lo menos alguna pared de casa o de oficina. ¿Sí? ¿Cuáles son los preparativos que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, en primera instancia tenemos que preparar esa superficie. En casa no llegamos y empezamos a pintar la pared, o sea, hay que retirar todo lo que está colgado, si hay algún agujero, resanarlo, si hay una parte que tenga un daño o si tenemos salite, tenemos que preparar esa superficie. Entonces, puedo hacer una parte mecánica, pero a lo mejor tengo que hacer una parte química para poder sellar bien esa pared. Lo mismo vamos a hacer aquí con los sustratos. Se tiene que preparar la superficie. La parte mecánica va a ser si hacemos un blasteo o un lijado, ¿sí? Y la parte química si hacemos un tratamiento de conversión de superficie. ¿Sí? En la segunda etapa vamos a ver cómo preparar el adhesivo. Cuando nosotros, volviendo al ejemplo de la pared, nosotros vamos a la casa de pintura, ¿sí? Y nos entregan el producto, ¿sí? Ya mezclado. Pero si nosotros tenemos una pintura que nos sobró del año pasado, ¿sí? Pues yo no puedo destapar el contenedor y empezar a pintar. Tengo que mezclar perfectamente bien esa pintura, ese recubrimiento, hasta que sea completamente homogéneo. Si no es homogéneo, lo que va a pasar es de que al inicio va a tener un tono y al final voy a terminar con un color diferente. ¿Sí? Si yo voy a utilizar una brocha, a lo mejor no necesito dilución. Pero si quiero utilizar un rodillo o atomizado, ¿sí? Tengo que hacer una dilución. Lo mismo pasa con los adhesivos Camlook. En la siguiente, para la aplicación, normalmente, aunque tenemos sistemas de una sola capa, la mayoría utiliza sistemas de 2 capas. Tengo que hacer la aplicación del primario y tengo que dejar secar la capa del primario antes de aplicar la capa del adhesivo, ¿sí? Y tengo que dejarla secar antes de pasar al siguiente proceso. Lo mismo hacemos en casa. La segunda capa que le damos de pintura no la podemos aplicar hasta que la primera esté seca, ¿sí? Porque si no se van a quedar los solventes atrapados entre la capa interior. O se va a modificar en los espesores porque vamos a estarle removiendo dependiendo del método. Y por último, pues tenemos la parte de moldeo y que vamos a ver más adelante. Vámonos a la primera etapa, preparación de superficie. Podemos tener toda la gama de metales ferrosos con diferentes tratamientos, metales no ferrosos,
metales sinterizados o varias aleaciones. Entre los plásticos, aquí sí está limitado a aquellos que tengan una tensión superficial de media hacia arriba o que se puedan llevar a cabo algunos tratamientos de tensión superficial para que podamos humectarlos. Normalmente polietileno, polipropileno, esos plásticos que son muy baratos no son candidatos porque es muy difícil pegarlos precisamente porque no se pueden humectar de forma adecuada. Pero nylon 6,6, teflón grabado, polietileno pero de alto peso molecular, otros plásticos de ingeniería son los más utilizados. En textiles podemos utilizar desde cuerdas poliéster, algodón, nylon, etcétera. Y de varios podemos encontrar desde hule o caucho ya vulcanizado, vidrio, cerámica, madera. ¿Sí? Dentro de la gama de métodos que encontramos de preparación de superficie, como comentaba yo, se divide en dos, métodos mecánicos y métodos químicos. Déjenme sacar aquí el apuntador. No funcionó muy bien aquí. Bueno, dentro de los métodos mecánicos, las ventajas que se tiene, o esto se llega a utilizar cuando tenemos insertos muy grandes, ¿sí? O otra de las ventajas que generan muy poco desperdicio o residuos químicos, solamente el óxido que se va desprendiendo de la superficie, ¿sí? Esto se llega a utilizar, por ejemplo, en tanques que se van a recubrir o piezas muy grandes de minería, ¿sí? Los inconvenientes es en sustratos delgados puedo llegar a perforar el metal o tengo áreas sensibles que pueden ser rostras o algún tipo de, no sé, encoder o algún contacto que tengo que proteger o enmascarar para no dañarlos. En cambio, los métodos químicos, las ventajas que tiene, que nos permiten procesar piezas a granel desde tamaños muy pequeños a medianos, ¿sí? Muchas de estas piezas vienen protegidas con algunos aditivos, entonces, para que no se oxiden, entonces, pues la primera parte pues, es utilizar limpiadores alcalinos para removerlos y normalmente estos procesos son relativamente sencillos y seguros. Los inconvenientes que llega a tener es que algunos limpiadores bases solventes requieren equipo a prueba de explosión y tener muy buena ventilación. Y en el caso, por ejemplo, de fosfatos, pues, llegamos a generar desperdicios químicos. Dentro de la preparación de superficie, ese desangrase lo podemos llevar a cabo por medio de vapor con solvente, ¿sí? Este tipo de equipo tiene una canastilla donde se colocan las piezas que está por encima del nivel del solvente. En el solvente hay una resistencia que va a estar calentando el solvente y el vapor al subir va a estar lavando y removiendo ese aditivo que se le colocó al metal para que no se oxidara. Entonces, el líquido nunca va a tocar las piezas y siempre vamos a estar lavando con vapor de solvente. En las paredes o en la parte superior se encuentra un refrigerante que nos permite colectar el solvente, ¿sí? Y mantener una condición segura. Este tipo de sistema está restringido porque utiliza solventes clorados. En el otro tenemos el desengrase alcalino, que es muy utilizado y encontramos equipos de diferentes dimensiones, desde laboratorio hasta equipo grande, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante. En el equipo de blasteo tenemos cabinas para blastear las piezas para inciertos pequeños o para laboratorios, producciones muy pequeñas, o equipos más grandes automáticos que nos permiten remover el óxido, ¿sí?, de esa superficie. Aquí es bien importante y es una de las preguntas que nos hacían uno de los participantes. ¿Cuál es la diferencia entre grit blasting y shot blasting? Bueno, en el primero estoy utilizando una granalla angular de acero, ¿sí?, en el cual me permite generar un perfil, ¿sí?, entre 25 a 80 micras o de 1 a 3 milésimas. Lo que estamos haciendo aquí es incrementando el área de contacto, ¿sí?
En el segundo tenemos una granalla esférica que puede ser tanto metálica como puede ser de sandblast, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a tener? De que la superficie aquí va a ser menos rugosa, ¿sí? Y aquí es bien importante, ¿cuál vamos a seleccionar? La primera definitivamente para un rodillo, y más si tenemos un material muy suave, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer porque si yo le paso la mano sobre esta superficie me la va a lastimar. Entonces, si en un rodillo donde voy a someter a mucha presión, va a generar microcortes en la base de la unión y eso va a hacer que falle, ¿sí? Entonces, es bien importante saber hacia dónde va o cuál es el uso final de esa pieza para elegir cuál es el mejor método de preparación de superficie. Una vez ya preparado el material, ¿sí? Tengo que aplicarle el primer lo más pronto posible. El primer o el adhesivo, si es un sistema de 1 o de 2 capas, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se oxide. Si nosotros dejamos que se forme óxido y le aplicamos después, el Chemlock va a reaccionar con el óxido, ¿sí? Con lo que tenga la superficie y eso pues, va a resultar como una falla. Normalmente los tiempos de espera, aquí estamos hablando de 1 a 2 horas y se puede reducir si tenemos condiciones de humedad muy altas. Recuerden, para que una pieza se oxide requiere 2 cosas. Oxígeno, que en todos lados del planeta tenemos la misma concentración, y humedad, que es la que varía de un lugar a otro. Normalmente las piezas de acero se granallan con óxido de aluminio o vidrio para evitar la corrosión galvánica, ¿sí? Para los plásticos, normalmente cuando tienen cargas de fibra de vidrio, esto nos ayuda a que tengamos una mejor adhesión y puede ser granallado con vidrio o con óxido de aluminio, ¿sí? Ahora bien, dentro de los métodos químicos, aquí vemos 8, ¿sí? Fosfato de zinc, de hierro, y coats y níquel, electroplatinado, pasivado, anodizado y alodizado. El más común a nivel mundial es el fosfato de zinc y en particular el fosfato modificado con calcio, ¿sí? Y que tiene un peso de recubrimiento de 150 a 400 miligramos por pie cuadrado, ¿sí? ¿En qué consiste este método? Bueno, ponemos un desengrase alcalino para remover todo ese aditivo que evitó que se oxidara nuestro metal. Posteriormente tiene que pasar a un tanque donde vamos a hacer un enjuague. Hay empresas que llegan a tener 2 tanques, uno de agua caliente y uno de agua fría, ¿sí? Eso para remover el resto de la nata que llegó a quedar en el tanque de lo que removimos y parte del álcali. El segundo o la segunda etapa es un decapado con ácido fosfórico que puede llegar a tener una pequeña concentración de ácido clorhídrico para remover todo el óxido que contenga la pieza, ¿sí? Nuevamente un enjuague para remover toda la parte ácida y pasar a lo que es la tina de fosfato de zinc, ¿sí? Normalmente esta tina llega a estar a 70 grados centígrados y después de un tiempo llego yo al espesor deseado y lo paso y hago un enjuague, ¿sí? Para remover los químicos que tiene aquí y parar la depositación. En la etapa siguiente es una opcional, ¿sí? Es un sellador orgánico. Hay empresas que no les gusta utilizarlo porque dicen que interfiere en la adhesión. Hay otros que sí les gustan porque estas piezas con el sello orgánico van a durar mucho más tiempo, aún en las zonas donde no va a estar pegado, ¿sí? Y la última es el secado con aire caliente. Esta es una etapa crítica y muy importante. Antes de vaciarles el contenedor, tenemos que asegurar que nuestras piezas ya no contienen nada de humedad, que están completamente secas para que no se oxiden, ¿sí? Este fosfato sin sello, normalmente nosotros podemos trabajarlo de una manera segura durante las siguientes 72 horas sin ningún problema. Entonces, como resumen, la preparación de superficie en la parte mecánica, lo que estamos haciendo es cambiar periódicamente la granalla porque después de un tiempo se va a pulverizar, ¿sí? Aquí es bien importante las condiciones de proceso, no ponerle demasiada presión para acabar rápido. Aunque sea de acero, también se llega a fracturar o podemos hacerle una perforación a la cabina de granalla, ¿sí?
Tengo que monitorear y controlar la cantidad de aire y también los contaminantes que tengan el aire, que no tengan humedad o grasa, ¿sí? Y tengo que tener un sistema que me quite todo ese material que se está pulverizando, todos esos finos o todo el material que yo estoy removiendo, parte del óxido, se lo tengo que quitar con un ciclón, ¿sí? Y tengo que minimizar los tiempos de espera. Recuerden, este proceso no solamente nos va a quitar el óxido, sino va a activar la superficie y lo más pronto posible que yo le aplique el primario, es ideal para evitar la oxidación. En cuanto a la preparación química, ¿sí? La precaución es bien importante saber cuál es el componente que tiene ese metal que lo está evitando que se oxide. Aguas o tengan mucha precaución con aceites parafínicos o parafinas cloradas. Es muy difícil quitarlas y lo más probable es que también nos contamine el baño con las piezas que vienen atrás, aunque traigan otro tipo de material. Aquí normalmente tengo que controlar pues, temperaturas, pH y concentraciones de los materiales y tengo que cambiar estos tanques y hacerle limpieza después de cierta cantidad de metros de metal que he procesado por la línea. El objetivo es obtener un perfil limpio y uniforme, y que es la base para cualquier proceso de pegado. Tengo que revisar en forma visual la pieza. Es un buen método, pero es muy subjetivo, ¿sí? Para cuando utilizo granalla, ¿sí? O blasteo, la prueba de la cinta me permite ver cuál es la cantidad de polvo residual que quedó en la pieza. No vamos a hacer una preparación perfecta, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es dejarle con un estándar. O sea, yo no puedo remover todo el polvo que estoy generando, pero sí tengo que dejarlo sobre un estándar. ¿Cuál es el máximo permisible? Que eso lo voy a estar controlando con la cinta, ¿sí? La prueba de ruptura de agua me va a ver o me va a permitir, por ejemplo, en este caso, yo veo que se moja bien y cuando tengo grasa, ¿sí? Veo fácilmente que no la he removido. Hay algunos equipos, por ejemplo, este rugosímetro que me permite ver cuál es el nivel que alcancé con cierta presión, con el tipo de granalla y con un cierto tiempo, cuánto fue la rugosidad que yo alcancé. Y la puedo estar midiendo. Normalmente es, el valor o la unidad que se utiliza son grados RZ. Y este último, que se utiliza más para plásticos o para hules ya vulcanizados, es medir cuál es la tensión superficial de esta superficie que ya traté, precisamente midiendo la energía superficial. ¿Cuántas dinas por centímetro cuadrado tiene? Que también se humecta el material, ¿sí? Ahora bien, vamos a la siguiente etapa. ¿Qué es un hule o qué es un caucho? ¿Sí? Bueno, es un material elastomérico sólido al cual, pues, dependiendo del tipo, pues es el nombre que va a tener. Puede ser hule natural, nitrilo, neopreno, EPDM, silicón, butilo, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, como decimos, tiene polímero, ¿sí? Tiene resinas, pigmentos, negro de humo, agentes curativos o catalizadores, ceras, cargas, entre otros. Entonces, es una mezcla de materiales y todos son por partes, 100 partes de polímero, y voy agregando cada uno de ellos dependiendo del uso. Voy a estar modificando la cantidad de algunos de ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los Chemlock? Pues al igual, los Chemlock, la composición química es muy similar a la de los hules, ¿sí? También tiene polímeros, también tiene resinas y pigmentos y agentes curativos. La gran diferencia es la calidad de esos polímeros y estos agentes que tienen, ¿sí? Porque tienen mayor resistencia que el hule. Recuerden, en este sistema lo que nosotros buscamos es que el hule haga todo el trabajo pesado. El elemento más débil en este sistema que vamos a conformar es el hule, el caucho. Es el soldado de infantería que va a estar enfrente, va a ser el que va a recibir los golpes en el trabajo, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y lo que tratamos de proteger, ahí está el metal. Y el adhesivo simplemente sirve de interfaz, ¿sí?
Para fines prácticos podemos decir que el ChemLock es como si fuera un hule líquido, pero de mayor calidad, ¿sí? Entonces, Lohr empezó por ahí de 1957 a vender adhesivos de 2 capas con el 205 y 220. En los 70 sacó adhesivos de una sola capa. En 1985 lanzó al mercado los adhesivos base agua, y aquí un comercial y para mis colegas de Colombia. Es una gran alternativa utilizar estos materiales porque no contienen solventes y entonces no tendrán tanta restricción para poderlos usar, ¿sí? Valdría la pena explorar en esa parte ahí. La siguiente generación son los amigables, EPCAs. Salió por una directriz en Europa. La semana pasada tuvimos una charla con mis amigos de Sudamérica que están haciendo la transición. Estos materiales salieron al mercado desde el 2004, fueron obligatorios a partir de diciembre de 2006. Se usan mucho en la industria automotriz. La restricción es que no contengan metales pesados. Entonces, hay materiales base solvente de una y de 2 capas en esta generación. Y los últimos, los low hubs, nos sirven para tener solventes más amigables. No contienen toluenos o gilenos ni cetonas, tienen solventes que son un poco más amigables. Ahora bien, es importante entender cómo funcionan los adhesivos ChemLock. Después de que ustedes aplican el ChemLock, se han dado cuenta que no contienen TAC, o sea, no son pegajosos. Entonces, muchos me dicen, bueno, pues, ¿cómo reaccionan? Y esto es muy sencillo, ¿sí? Son adhesivos de reacción química. Me va a ayudar el lijado mecánico porque voy a tener un anclaje mecánico, sí va a funcionar, pero realmente lo que nosotros buscamos es una adhesión química, como vemos en la parte de abajo. Es importante que se pueda aumentar, ¿sí? Para que tenga ese contacto entre ellos, ¿sí? Y imagínense que tienen un jardín muy grande y quieren instalar un sistema de riego, ¿sí? Entonces tengo yo muchos tramos de tubería y muchos conectores hembra y macho, ¿sí? La tubería, pues, obviamente se convierte en el conector macho y todos los niples o codos son las conexiones hembra. Para que yo pueda terminar y tener un buen sistema de irrigación, tengo que conectar todas esas uniones. La manguera no la voy a conectar a la mitad, tiene que ser en los extremos. Lo mismo pasa acá, ¿sí? ¿Cómo logro la adhesión? Cuando la pieza se mete en la prensa y con presión hago que se encuentren en el espacio y con la temperatura reaccionan. Y voy a formar un enlace permanente. Si yo me cuelgo de una rama, la rama no se despega, se desgarra. Eso es lo mismo que nosotros vamos a buscar aquí, un enlace covalente permanente. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las piezas que pueden fabricarse con adhesivos ChemLock, ¿sí? Desde tubería o recubrimiento de tanques, válvulas, sellos, bridas, juntas de expansión, rodillos, dampers, bandas, estatores, aisladores, conectores, mangueras. O sea, no importa, nosotros podemos pegar cualquier sustrato con cualquier tipo de caucho, ¿sí? Ahora bien, para la selección del adhesivo, ¿sí? Lohr, como yo les comentaba, arrancó con la serie 200, ¿sí? Hay algunos adhesivos que llevan la letra Y, como el Y1520, Y1540, o algunos primers como el AP131, 32, 33, 34, ¿sí? O el Type-Play BN o Type-Play RC. Otras de las familias que ya comenté, toda la serie 6000 de los EPCA, de los ambientalmente amigables, incluyendo los low hubs, los adhesivos base agua, que son todos los de la serie 8000. En general, son más de 100 productos. Pero para poder hacer la selección, dice, oye, Napoleón, son demasiados productos. ¿Cómo le voy a hacer para hacer esa selección? Bueno, hicimos unas pequeñas tablas dependiendo de la aplicación y del tipo de elastómero que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, para la parte automotriz, todo lo que es antivibración, pues ya tenemos aquí todo un sistema son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemas diferentes cuando tengo hule naturales, CBR o neopreno, ¿sí? Que tengo EPDM, tengo estos.
o butilo. Si ven, muchos de ellos se repiten, ¿sí? Que tengo que hacer sellos o gaskets, bueno, dependiendo del tipo de elastómero, estamos ofreciendo una gama de adhesivos diferentes. Para rodillos, que prácticamente rodillos podemos fabricar de cualquier tipo de material, tenemos todos estos. Llantas sólidas, aisladores eléctricos, bridas, recubrimiento de tanques, que esta es una familia especialmente diseñada para eso, ¿sí? Para mangueras y bandas, para la industria de oil and gas, etcétera. Entonces, este tipo de tablas nos sirve para poder hacer una selección, ¿sí? O tener a la mano los diferentes tipos de materiales que tengo disponibles en el mercado. Es de suma importancia entender cuál es el uso final de la pieza para dar, ¿sí? O seleccionar de ese pequeño grupo cuál es el más adecuado, ¿sí?, a utilizar. En el manejo y preparación de adhesivo, como comentábamos, ¿sí?, yo tengo que tener, obviamente, completamente ordenados todos mis materiales. Si tengo un sistema de racks o mi consumo es menor, pues tengo que tener una cabinita ahí a prueba de explosión. Son materiales bases solventes y para Parker Lore es sumamente importante la seguridad de cada uno de los usuarios. Entonces tengo que seguir las recomendaciones de vida útil, ya no utilizar un material cuando ya está expirado, respetar las primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Tener un orden y los materiales organizados y las etiquetas legibles, ¿sí? Las condiciones de almacenaje es igual que para cualquier material base solvente de 21 a 27 grados centígrados. Tengo que mantenerlos cerrados y sellados mientras no lo esté usando, porque si no puedo perder el solvente y se van a espesar, ¿sí? Y como comentaba, use gabinetes para líquidos inflamables para no tener un problema de un conato de incendio, ¿sí? Tengo que estar preparado con materiales absorbentes. Nadie está exento de un derrame, ¿sí? Entonces, este es el kit que sugerimos que tengan, ¿sí? Desde salchichas o cojinetes, el contenedor, guantes, etcétera, porque cuando se da un derrame o se llega a perforar un material, pues es imprevisto, no lo sabemos cuándo, y esta es la forma en la que yo puedo contener ese derrame para no tener problemas con el medio ambiente ni con las autoridades y también con mi área operativa, ¿sí? Ahora bien, el mezclado del Chemlock, ¿sí? En el caso de la presentación en tambor, los adhesivos Chemlock contienen una flecha que tiene una propela y nos permite para el mezclado. Entonces, primero tengo que liberarla con una manivela poco a poco para no doblarla, porque pues es desechable. Y tengo que utilizar bajas revoluciones de mezclado, de 40 a 60 revoluciones por minuto. Yo no puedo utilizar más revoluciones porque lo que tengo allá adentro es cadenas de polímero y si le meto mucha velocidad, lo que voy a hacer es romper las estructuras de ese polímero. Imagínense que esas cadenas de polímero es como si fueran los hilos transversales de una red de tenis, ¿sí? Y lo que voy a hacer en la etapa de vulcanización son las líneas verticales. Entonces, si yo rompo las líneas horizontales en la preparación, cuando yo termine de vulcanizar va a tener huecos y no voy a tener el mejor desempeño. Normalmente se utilizan o equipos a prueba de explosión o sistemas neumáticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un shaker neumático, ¿sí?, que se utiliza para los bases solventes exclusivamente. Para base agua no lo puedo utilizar, ¿sí? Normalmente utilizamos la copa SAN, ¿sí?, para medir la viscosidad del material, ¿sí?, para hacerlo reproducible. Es una prueba muy rápida de laboratorio, ¿sí?, que se utiliza para proceso, ¿sí? La de Brookfield es normalmente para checarlo de recepción. Entonces, esta es la famosísima copa SAN. Los números más utilizados es la 2 y la 3, y eso depende del tamaño del orificio. Mientras más grande sea el orificio, mayor número es el número de copa. Los tiempos de mezclado van a depender del tamaño del contenedor, ¿sí? Una media pinta, que es un cuarto de litro, pues me va a llevar menos de 5 minutos. Una cubeta de 5 galones de 15 a 30 y un tambor me va a llevar de 6 a 8 horas el incorporarlo, ¿sí?
Y obviamente esto va a depender de qué tan viejo esté el material, las condiciones, el tipo de impulsor, la edad del producto y las condiciones de embarque. Es bien importante tener los equipos aterrizados. Recuerda que son materiales base solvente, ¿sí? Ya aplicado el material ya no es inflamable, pero es combustible. Y con una temperatura de 112 grados, como el papel o cualquier otro, la harina, etcétera, alcanza esta temperatura y es el punto de autoignición, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con esa parte. Y más en la etapa de mantenimiento, no cardas, no cinceles de acero, tienen que ser de bronce para evitar chispas. Y utilizar buenas prácticas en el almacenamiento. La dilución es bien importante cuando voy a aplicar el producto con atomizado, ¿sí? Tengo que seleccionar el solvente apropiado, ya sea para adhesivo o para el primer, ¿sí? Si yo los intercambio, puedo tener problemas de estabilidad de la mezcla. Muchas veces los operadores ya saben qué cantidad de solvente tienen que agregar, pero se tiene que agregar mientras se está mezclando el material para evitar un shock o gelamiento de las fases, ¿sí? Ajuste a una copa SAN, ¿sí? Para que su proceso sea repetitivo, y mientras más diluyo la capa que estoy aplicando, pues va a ser más delgada. Cada uno de los productos está diseñado, ¿sí? Para ciertas características y no puedo intercambiarlos, ¿sí? Exceso o falta de adhesivo, simplemente en esos puntos yo no voy a tener adhesión, ¿sí? Sin Chemlock no hay pegado, ¿sí? Gotas o exceso pueden generar un pegado débil o falla de adherencia. Para medir ese espesor, puedo utilizar los dos sistemas, el sistema inglés en milésimas de pulgadas o el sistema internacional que son en micras, ¿sí? Entonces, la conversión desde 1 a 25, ¿sí? Como referencia, el espesor de un cabello en promedio tiene 2 milésimas o 50 micras. Lo que nosotros vamos a aplicar en un sistema de 2 capas de primer va a ir de 0.2 a 0.4 milésimas, que son 5 a 10 micras, y de 0.6 a 0.8 milésimas o de 15 a 20 micras de adhesivo. Si yo voy a aplicar un adhesivo de una sola capa, es la suma algebraica de estos dos componentes. Sería de 20 a 30 micras, ¿sí? ¿Por qué es importante los espesores? La cantidad de material que tiene ahí tiene la cantidad de enlaces suficientes para hacer todas las conexiones. Una de las preguntas que me hacían es, ¿qué pasa si yo tengo espesor? ¿Es directamente proporcional? La respuesta es sí, porque mientras más sitios activos tenga yo presentes, mejor. Pero tengo un límite, tampoco puedo ponerle más de la cuenta. El primer, ¿sí? O el fosfato son materiales que tienen alto módulo y son quebradizos. No son elastoméricos como el adhesivo o el caucho. Ahora, para poder aplicar estos materiales hay diversos tipos de métodos, ¿sí? El primero que tenemos aquí en la lista es el de inmersión, que se conoce como Deep Drain, inmersión y drenado. Aquí se cuelgan las piezas en una cadena que van a pasar por un tanque que tiene estas características. Aquí viene la pieza ya con el tratamiento de superficie listo, ¿sí? Menos de las 2 horas. Entra en el tanque, va avanzando la cadena, ¿sí? Se va pintando y va saliendo. Obviamente el espesor va a ser más delgado en la parte superior que en la parte de abajo. Y muchos de los sistemas tienen sopladores para reventar esa gota o sistemas de evaporación para que caiga la gotita. Tienen un sistema compensador de este tipo. Al inicio tienen el mismo nivel y como va avanzando, el nivel va bajando. Y tengo una bomba que me está generando recirculación, evitando que se sedimente. El mismo avance de esta cadena evita que se sedimente, y tengo un tercer sistema que es un agitador. Es un sistema triple que evite que se sedimente el material. El siguiente método es Chain on Edge. Hay algunos similares como unas round tables, una mesa giratoria, pero los sistemas son muy similares. Tengo un área de carga donde tengo una cadena con pines donde coloco las piezas, en este caso son tubos interiores, pasan por la cabina de pintura de primer,
En este punto, las piezas giran y la pistola empieza a atomizar, ¿sí? Y pinto alrededor de ella, ¿sí? Posteriormente entran al horno, donde nos va a permitir el secado de las piezas, ¿sí? Llega a la estación de aplicación de adhesivo, ya sea con una o dos pistolas. Recuerden que el espesor es más alto aquí. Y obviamente la sección del horno tiene que ser más grande para lograr evaporar el material, porque la capa es más grande y los solventes que tenemos aquí son más pesados. Una sección de enfriamiento y la zona de descarga. Este tipo de líneas nos puede permitir pintar desde 3,000 a 10,000 piezas por hora. O eso de deep spin, ¿sí? Inmersión y giro, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una tolva que descarga sobre una canastilla, ¿sí? Y tenemos un tanque. Ese tanque tiene doble altura que contiene el material que vamos a recubrir, en este caso primer o adhesivo. Se sumerge la canastilla y posteriormente se sube por arriba del nivel, pero todavía protegido aquí con el tanque. Esto gira, ¿sí? Normalmente a 300 revoluciones por minuto para quitar el exceso. Aquí lo que tenemos que evitar es en piezas planas, ¿sí? Porque a veces pueden quedar traslapadas, ¿sí? Ya que logré quitar ese exceso de material, se descarga sobre una banda, entra a un horno, ¿sí? Y procedo al secado. En ambos casos, en este tipo de horno y en el anterior, a la salida, lo que tengo que estar vigilando es que mis piezas metálicas no excedan 65 grados centígrados. 55 a 65 garantizan que todavía no activo el material, independientemente de la temperatura que yo tenga en el horno. En el horno tengo que tener una muy buena recirculación porque lo que tengo que remover es el solvente, ¿sí? Tumble Spray. Tumble Spray tenemos un sistema o dos sistemas diferentes. El primero es un tipo de revolvedora en el cual primero tiene un sistema de calentamiento, se calientan las piezas, son para piezas pequeñas y posteriormente empieza a atomizar una de las pistolas que va a aplicar el adhesivo de manera intermitente y sigue el secado y ya que llegamos al espesor del primer, empieza a atomizar la pistola de adhesivo y en tiempos de desde 5 a 10 minutos la carga ya está lista. Aquí podemos ver el sistema de las dos pistolas, nada más que este es un sistema abierto, ¿sí? Y las pistolas aquí giran sobre esta barra, ¿sí? Y está girando, ¿sí? Este sistema y las pistolas van recorriendo todo el tiempo. Después del tiempo programado deja de aplicar la pistola de primer y posteriormente la de adhesivo, ¿sí? En ambos casos se utiliza para piezas muy pequeñas. Nuestro rodillo de transferencia, simplemente yo puedo tener un tubo interior, 2 o 3, y los puedo estar con este tipo de rodillos pasando y la impresión aquí, la cantidad, yo controlo el espesor de este adhesivo aquí y lo estoy transfiriendo a este tipo de rodillos que normalmente tienen una felpa para absorber el material, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en muchos de estos métodos? La eficiencia. A diferencia de los de atomizado, donde el porcentaje de transferencia del material puede irse desde 30 hasta 70% de transferencia, muchos de los demás andan alrededor de 90-95% de eficiencia de transferencia. Esto quiere decir que lo que tengo en la olla es lo que se está yendo en el producto. El secado de las partes recubiertas, ¿sí? Normalmente a temperatura ambiente nos va a llevar de 30 a 60 minutos. Pero yo lo puedo acelerar, ¿sí? Como yo les comentaba, entre 55 a 65 grados me puede llevar desde 3 a 10 minutos. ¿De qué va a depender el tiempo? Pues de la temperatura y la humedad que haya en el medio ambiente. Los productos base agua se tienen que precalentar para que no se escurra el material, ¿sí? Y llega al espesor, ¿sí? Recuerden que el secado no es suficiente, vamos a tener una falla de adhesión con generación de ampollos o burbujas.
o inclusive un barrido del material durante la etapa de vulcanizado. Yo tengo que inspeccionar que lo que estoy haciendo queda en forma adecuada. Tengo que medir los espesores. Y tengo que empacar las piezas en contenedores limpios y colocarle la etiqueta de la fecha en las que fueron aplicados el material. Estos materiales tienen un tiempo de vida. Todos los materiales que son negros, ¿sí? Los tradicionales, tenemos 30 días, ¿sí? Protegiéndolos contra la contaminación, de que los pintamos hasta que los podemos moldear, ¿sí? Los base agua tenemos de 2 a 3 semanas, y los que son bases y lanos, que son muchos de ellos son transparentes, tengo máximo 3 días. Y de preferencia moldearlos en el mismo turno o en el siguiente, ya que son sensibles a la humedad, ¿sí? El espesor lo puedo medir en cualquiera de estos dos equipos, uno de escritorio o uno portable. Aquí hay diferentes marcas de los equipos. Simplemente nos ayudan a medir el espesor. ¿Cómo tengo que manejar las piezas? Con guantes limpios, ¿sí? Y cualquier tipo de contaminante va a evitar que se encuentren, ¿sí?, esos puntos reactivos. No importa que sea aceite, polvo, grasa o polvo de mismo adhesivo primer, ¿sí? Recuerden que esos no humectan la superficie. Hay quien llega a utilizar papel craft, del que no tiene nada de cera y no suelta pelusa. Es también recomendable. Lo que yo comentaba, la fecha de caducidad, ¿sí? Y no más allá de 30 días. Ahora bien, vamos a la última parte, que es la de moldeo, ¿sí? Aquí tenemos nuestras cadenas y lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan de lo que les decía yo de la red de tenis? Bueno, el polímero tiene estas cadenas ya formadas, ya listas, igual el hule, y lo que vamos a hacer es formar este tipo de enlaces, ¿sí? Tanto en el caucho, ¿sí?, como en el adhesivo. Y es lo que nos va a permitir que tengamos resistencia a agua salina, glicoles, aceites o a temperaturas. Nosotros, después de que aplicamos los ChemLock, no tenemos todavía adhesión porque los materiales todavía no curan. Pasaron al horno, pero a una etapa de secado. Donde los vamos a curar, donde los vamos a vulcanizar, es en la etapa de vulcanizado, ¿sí? Ahora, bien, hay diferentes tipos de sistemas para vulcanizar. El primero, pues, es compresión, donde yo tengo, si tengo un molde con 4 cavidades, bueno, que tengo que tener preformas de hule ya sobajado con el peso exacto, para que llene la cavidad y tengo un excedente para garantizar que llena bien la pieza. Cierra la prensa y aquí tengo el exceso, y con esto garantizo que formé mi pieza por completo. En la parte de transferencia tengo un plato intermedio en el cual voy a pesar igual una preforma de hule que está previamente molineado, ¿sí? Pero ya nada más es una, puede ser las mismas cavidades que tenía yo acá o más, ¿sí? Pero es más rápido que estar suajando. Y de la misma forma voy a estar llenando, ¿sí?, el molde, ¿sí? Y por último, el de inyección, donde por medio de un lucillo voy a estar alimentando entre una temperatura de 70 a 80 grados centígrados el elastómero igual en un plato intermedio, y este se va a destruir en cada una de las cavidades, ¿sí? Hay algunos otros métodos en lo que tengo que hacer manual, por ejemplo, en el recubrimiento de tanques. Yo tengo ahí un slab de hule que tengo que estar aplicando, y normalmente aquí utilizo un tercer material que es un cemento taqui para que me detenga esta placa de hule, y tengo que estar rolando aquí para sacar todo el aire y tenga yo una buena adhesión. Este es un tanque pequeño. Hay superficies que me han tocado ver, tanques de 48 metros de diámetro, algunos de 1000, 2000 metros de superficie. Y realmente es un trabajo muy especializado, muy arduo, donde todos los materiales se aplican con rodillo. Y la preparación de superficie lo hacen por medio de arena. Ahora, cuando tenemos problemas, es bien importante primero tener un estándar, ¿sí?
Y para eso el ACTM, método D429B, nos da los lineamientos, ¿sí? Cuando tenemos una falla de adhesión, tenemos que decir dónde se presenta esa falla, ¿sí? Si la falla se presenta entre la zona del adhesivo y del hule, se va a denominar falla tipo RC, por las siglas en inglés, rubber to cement, ¿sí? Que va a ser para nosotros hule a cemento, ¿sí? ¿Cómo la vamos a ver? ¿Sí? Se va a ver brilloso, se va a ver negro sobre la parte metálica y del lado del hule lo vamos a sentir muy suavecito, ¿sí? Cemento a primario, vamos a ver del lado del metal nuestro primer y el adhesivo del lado del hule. Cuando tenemos la falla cemento a metal, nuestro metal va a quedar completamente desnudo y vamos a ver el primer adherido a la capa del hule. La falla cohesiva la puedo tener tanto en el adhesivo o en el primer cuando tengo espesores demasiado grandes, ¿sí? Y lo que normalmente buscamos es que falle el hule, ¿sí? Entonces la STM lo denomina como la letra R, ¿sí? O TR, rubber tear, ¿sí? Ahora, lo ideal es que encontráramos fallas completas, pero en el campo lo que vamos a tener son pequeñas secciones donde tenemos falla. Entonces, hay que identificar cuál es el porcentaje del área que tiene. O sea, yo puedo tener una pieza que tiene 65% de falla RC y 35% de falla cemento a metal, ¿sí? Entonces, para poder identificar dónde tengo que estar trabajando, dónde tengo que revisar mi proceso, ¿sí? Esta estadística es a nivel mundial. La falla hule a cemento representa el 50% de las fallas totales, la cemento a metal el 30%, y aquí mis amigos de calidad no me dejarán mentir, aquí tenemos un caso para realizar un Pareto, y el resto es la capa cemento primer o falla cohesiva, ya sea del primer o del adhesivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo esos problemas frecuentes? Pues me tengo que cuestionar varias cosas. La primera, tengo que revisar el historial de las piezas. Preguntarme dónde está la falla. ¿Qué tipo de falla es? ¿Sí? ¿Es RC? ¿Es CM? ¿Sí? ¿Ocurre regularmente? ¿Es en algún grupo de máquinas con un turno en particular? ¿Con un cambio de material? ¿Sí? Aquí es bien importante definir el porcentaje de partes malas, porque con esto nos vamos a dar cuenta si es una falla común o es una causa especial. La causa común es inherente a nuestro proceso, es algo que tiene nuestro proceso y que la falla va a ser sistemática. La causa especial es por un evento, a lo mejor cayó una tormenta y había una gotera y cayeron unas gotas en algún contenedor. Solamente algunas piezas se van a ver afectadas. O se cayó una pieza al piso y un alma caritativa la levantó y en lugar de ponerlas en la caja de scrap, la puso en la caja de las piezas buenas y la procesamos. Y es muy difícil identificar este tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué ha cambiado recientemente en el proceso? ¿Sí? Cambié equipo, cambié materiales, operadores. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para solucionar la falla? ¿Sí? El primer punto es definir el tipo de falla, ¿sí? Y hacer pruebas en el laboratorio por alguien que sea especialista. Tenemos la mala costumbre de tomar la pieza y ya sea con una pluma, con una navaja, con la uña, empezar a rascarle donde está la falla, como si la navaja o la punta del dedo tuviera un detector que nos fuera a decir qué tipo de falla. Eso no lo debemos de hacer. Si no somos especialistas, se lo tenemos que mandar al médico forense de los adhesivos para que nos ayude a encontrar cuál es la falla, ¿sí? Nosotros damos ese tipo de servicio sin ningún costo a los clientes. Ya que identificó cuál es el tipo de falla, hay que tratar de repetirla, ¿sí? Para poner los controles y evitar que se nos vuelva a dar. Y lo que es bien, bien importante, tengo que hacer cambios muy pequeños para que yo no pierda el control del proceso. Y tengo que verificar que los cambios aseguren que tengo productos de buena calidad.
Por mi parte, de la presentación es todo. Mi correo actual es napoleón-maldonado@lor.com. Como ustedes saben, Parker adquirió a LOR y estamos en la etapa de transición. Este va a ser mi nuevo correo, ¿sí? Para que lo puedan apuntar. Y en el siguiente slide, les voy a dar la oportunidad para que puedan tomar un screenshot de la pantalla para que tengan el link de los videos que están en YouTube. La explicación es un poco más completa de las que le acabo de dar en cada uno de los videos para que lo puedan tomar cuando tengan dudas. Y también podemos hacerles llegar la guía de aplicación donde viene mucha información técnica detallada para que les sirva en el día a día qué hacer. ¿Sí? Te regreso los controles, Lucian, y por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Aquí estoy de nuevo. A ver, muchas gracias, Napoleón. Muy interesante. Desde hace rato tenía muchas ganas de poder escuchar esta charla. A ver, vamos con las preguntas. Por aquí tenemos a Carlos Zácaro. Dice, la prueba de adhesión es destructiva, por ello nadie quiere hacer un muestreo estadístico sin norma. ¿Qué tipo de muestreo sugieres? Bueno, por ejemplo, en el recubrimiento de tanques, ¿se acuerdan que les dije que hay tanques muy grandes, no sé, 10,000, 3,000 litros o tanques hasta de 5,000 metros cuadrados? Yo no puedo hacer una prueba destructiva. Lo que se hace ahí, se sacan testigos y normalmente se acuerda con el usuario la cantidad de testigos que se van a pintar al mismo tiempo. Se hace una cuadrícula y se colocan placas que voy a pintar al mismo tiempo, voy a pintar con primer, o más bien, se le va a dar el mismo tratamiento de superficie, el mismo primer, el mismo operador, o sea, se van a hacer al mismo tiempo el adhesivo y se van a ahular al mismo tiempo y se van a vulcanizar al mismo tiempo. Entonces, eso nos da certidumbre que la muestra que yo estoy tomando ahí me va a representar fielmente a cómo fue construida la pieza. Entonces, cuando yo tengo la construcción de una pieza en la cual no puedo destruir, puedo hacer un testigo para garantizarle al usuario que lo que se hizo bien. Y esto se puede aplicar tanto en rodillos, ¿sí? O en piezas de minería que normalmente yo no voy a destruir. En la industria automotriz, como son miles y millones de piezas que se fabrican, bueno, ya tienen acordada la cantidad de piezas que se tienen que testear con cierta frecuencia. Pero esa sería mi recomendación. Pero es un acuerdo con el usuario, con el cliente. Claro, ok. Acá tenemos otra de José Alejandro Martínez González. Dice, en el sistema de aplicación de tipo tómbola, no existe riesgo de que las capas de adhesivo varíen a lo largo o ancho de la pieza. ¿Cómo se controla el espesor en este tipo de aplicación? Muy buena pregunta. No cualquier pieza la voy a colocar en la tómbola. Normalmente son piezas, por ejemplo, sellos que no pesan mucho, porque si yo meto piezas muy pesadas, al estar girando va a generar un golpeteo y me va a estar removiendo parte del material que ya apliqué, ¿sí? Entonces, este método se utiliza para piezas muy pequeñas que no puedo manipular fácilmente por los otros métodos o que tengo problemas, por ejemplo, en una div spin que se quedan empalmadas. Aquí, como está girando, me permite evitar ese tipo de problemas. Entonces, cada método está diseñado para un cierto tipo de piezas. Si está muy pesado como masas, no me sirve. Y los tiempos normalmente son muy cortos. Y la variación no es tanta porque está girando todo el tiempo y es bastante uniforme mientras que las piezas no sean tan pesadas. Ok, a ver, esta última porque hay bastantes, pero ya estamos sobre la hora. Entonces, por acá pregunta Roberto Miralles. Dice, ¿qué tipo de adhesivo de una sola capa recomienda para la adhesión de láminas de caucho de látex natural de 3 milímetros de espesor sobre el acero inoxidable? Sobre acero inoxidable. ¿Pero es un aulado lo que van a hacer? Oye, pues no sé. Si quieres te repito la pregunta. Ajá.
Dice, ¿qué tipo de adhesivo de una sola capa recomienda para la adhesión de láminas de caucho de látex natural de 3 milímetros de espesor sobre acero inoxidable? Bueno, tradicionalmente ahí muchos de los usuarios utilizan 250, ¿sí? Y estamos haciendo la transición, ¿sí? A la serie 6000. Y aquí, digo, yo sé que muchos buscan un adhesivo de una sola capa para evitarse esa etapa, pero sí es importante comentarles que siempre un sistema de 2 capas es más robusto. Si la pieza no va a estar expuesta a ambientes corrosivos, está bien. O sea, podemos utilizar un adhesivo de una sola capa. 250 es una de las opciones. Me voy a regresar rápidamente a Ok. donde teníamos las tablitas y aquí tenemos nuestro hule natural y aquí tenemos varios. O sea, yo puedo utilizar el mismo 6250, ¿sí? O 6253 o 6254 para ese tipo de aplicación. Los tres son adhesivos de una sola capa, pero si ven, en la industria automotriz, casi la mayoría de ellos les gusta utilizar el primer abajo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? A que tengamos una mayor resistencia a la corrosión. ¿Sí? El primer es más afín con el acero o con el metal. Ok, bueno, sería esa y las otras preguntas te las hago llegar en el transcurso de la tarde Sí, para que puedas responderlas vía correo. sí, con todo gusto. Ok, entonces, una vez más, muchas gracias por esta charla, por acompañarnos. No, Y antes de irme, tengo que invitarte a ti también a lo siguiente. Oye, a ver si nos envían videos para compartir tu hobby. Hasta mi yo creo que hobby. voy a tener que hacer uno, sí. Ok. Y, y otras dos cosas. El otro martes, 2 de junio, vamos a tener nuestras primeras jornadas virtuales, que son las primeras jornadas de la Red Internacional de Tecnología del Caucho. Ya tenemos 12 charlas, va a estar bien interesante. Eh, Vamos a ver qué están tramando por ahí en el área de investigación relacionada con el caucho. Y el jueves 4 de junio vamos a seguir con nuestro ciclo de webinar. Nos estará acompañando Hernán Arias Bechara, Daniel Ramos, y nos estarán hablando acerca del análisis y selección de compuestos de caucho para llantas OTR, operación minería. Eso es todo por hoy. Entonces, nos Eh, vemos el martes. Lucian, yo quisiera agradecer a toda la audiencia el que se hayan tomado el tiempo de tomar esta charla. Quiero agradecer en nombre mío y en nombre de Parker Lord su asistencia a este webinar. Que tengan muy bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.